Bueno, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Arrancamos la semana. Hoy es lunes y un lunes no lunes cualquiera. No, el comercio, yo espero que el comercio se haya activado. Los comerciantes tenían notables No, y que el expectativas. comercio le ponga un poquito de sentimiento, porque no solamente de color y de mercurio a la, sí. la parte mercurial al día, sino que es real y efectivamente, porque aquí se ha comercializado todo. Sí. Hay mucha gente que por lo menos aprovecha, envían unos mensajitos muy buenos, una forma de cultivar, si no el amor, cultivar la amistad. La bonita amistad, porque es Día del Amor y la Amistad. Tú sabes que hoy en la columna de Franklin Almeida, él reproduce la carta que Einstein le envió a su hija, que él lo hizo, supongo yo, muy propicio por el día que se celebra, porque lo que Einstein dice en esa misiva es que el amor es el todo. Claro. Y a eso es que debemos apegarnos. Sí, a mí me la mandaron. Creo que es muy oportuno el doctor Almeida, que siempre está al día. Ahí tengo un libro que tengo que hacerle llegar, que le manda el poeta Gerón. El poeta Gerón ha estado tímido conmigo. Sí, tengo que hacer espero que me esté oyendo. Una labor de cabildeo ahí sí, para que yo soy su fan. Te supla. Porque el doctor quería un libro que escribió Gerón sobre Sacha Bollman. Yo también lo quiero. Ah, tú también. Sí, bueno, sí. El asunto fue que Cándido desempolvó ahí el almacén. Dígale al poeta que me mande uno. Ese libro no está en las no está en las librerías. No. Y entonces él me preguntó que le dijera a Cándido que dónde lo podía conseguir. Entonces él buscando, él le ubicó uno. Sí. Hay que ver ahora si aparece el segundo, pero yo entonces tengo que entregarle ese libro al doctor Almeida. Porque mucha gente está averiguando sobre Sacha Bollman. Una tertulia en que yo participo hace 15 días, Sacha Bollman fue centro de conversación. Sí, importante. Interesante, porque en la obra de Gerón pone de manifiesto. Tú sabes que Peña Gómez quiso mucho y trató mucho a Sacha Bollman. Claro. Y defendió a Sacha Bollman. Y fue Bosch que lo trajo aquí. Porque a su vez Sacha Bollman ofreció interesantes servicios, pero sin embargo, en ese tiempo, bueno, no en ese tiempo, todavía están desacreditando a muchísima gente. Eso se usa desde hace mucho tiempo, el desacreditar al otro y obligarlos a cualquier tipo de cosas. Entonces a él lo han querido asquerosearle la imagen y ligarlo no, pero él era miembro de la agencia, de la compañía. Sí, pero lo que él no era un operativo de campo que andaba matando gente. Sí, pero él no le han querido atribuir responsabilidades y es parte de las cosas que... Él estaba en otra dimensión. Exacto, que resalta Gerón en su libro y que a su vez es la razón por la cual el doctor Peña Gómez lo defiende a él. Claro. El doctor Peña Gómez lo ha defendido a él porque también en su momento Sacha Bollman le sacó la campana a Peña Gómez. Sí, y mucha gente que es líder importante se lo debe a Sacha Bollman porque esa escuela de Costa Rica, quien consiguió la beca, por lo menos para los primeros, creo que 50 dominicanos que pasaron, fue Sacha Bollman. Así es. Bueno, pero de todas maneras, felicitaciones a todos los amigos, a todos los que están enamorados también. Y la recomendación de que se enamoren. Que se enamoren. Y el que esté bien enamorado, que no se desenamore, porque también... Ojalá que no desenamore, porque el amor es el todo. Sí. Y es lo que tiene sentido. Entonces, y para lo que dicen que el amor es libre, sí, pero usted no puede tampoco convertir el amor en un libertinaje y enamorarse de todo el que le pase por el lado. Hay gente que se transforma en predador sexual. Exactamente. Y no es amor, no. Es otra cosa. Eso no es amor. No, porque entonces así usted le hace daño a muchos amores. Claro. Y entonces así no. Eso no es lo que se trata. Pero bien, bonito día. Danilo, cosas interesantes. El presidente, que siempre tiene una faena muy cargada de actividades. Ahí lo vimos inaugurando el corredor de la avenida Churchill. Interesante, 42 corredor. Dice ahí. Bueno, el asunto es que esto saca una cantidad considerable de carros de chatarra y otras que aunque no sean chatarra están ocupando un espacio. Y entonces y a veces creando problemas. Y que esto contribuye a los taponamientos que se hacen, que se forman aquí a todas horas del día
y que como se ha planteado, a alguien al que le preguntaban el otro día, pero bueno, ¿y cómo se puede resolver eso? El tema de los tapones. La única solución que tiene eso es a alguien calificado, un técnico que le preguntaban hace poco. La única solución de eso, yo no sé si al mismo Antonio Marte le preguntaron, realmente es aumentando la capacidad de transporte. Mira, pero el presidente le dieron una bola. No, el presidente se montó una bola. Estrenó la ruta. Interesante. Y estuvieron Cambita y Antonio Marte. Y Antonio Marte. Entonces, bueno, recordemos que la primera fue la Núñez de Cáceres, ahora le tocó a la Churchill, van para la Abraham Lincoln. El Abraham Lincoln ya la inauguraron, creo. Yo creo, no sé. Entonces, está pendiente la Independencia. Lo cierto es que todos esos lugares que son congestionados, que tienen muchos vehículos en medio, y que además conectan, porque lo importante de esto es que con el mismo ticket tú puedes conectar con el servicio del metro. Sí, pues son rutas alimentadoras. Y hasta el teleférico también, todas esas cosas se conectan. Entonces, así es una forma de economizar espacio y tiempo, y aprovechar espacio y economizar tiempo, que la gente llegue más rápido. Imagínate los que venían de por allá de Villamella, que no tienen que se meten en el metro y en 15 minutos están en la feria, en el Centro de los Héroes, en sus lugares de trabajo. O el que venga, esos taponamientos del Puente Duarte, del Puente Bosch, solamente se resuelven mediante este sistema masificado, sistema, pero es combinado, porque acuérdate que con el metro. Claro, porque ese es el sendero que debemos seguir para modernizar el sistema de transporte colectivo en el país. Eso tiene que hacerse con el sistema de carga también, porque esos cabezotes, esas patanas que andan matando gente, y tirándosele encima a las guaguas o los vehículos pequeños en las carreteras, en las autopistas del país. Esos cabezotes hay que sacarlos de circulación. Claro. Yo no me regodeo con que desaparezca, por ejemplo, Fenatrado, que fue la organización de transportistas, de camioneros más vieja, que todavía tiene una fuerza tremenda. Con un gran poder. Y con un tremendo poder, excesivo poder, que incluso obliga a que tú tienes una empresa. Arrodillan a cualquiera. Pero tú tienes una empresa y entonces tú tienes un camión. No, tú tienes que utilizar el camión de ellos. Sí. Entonces tú lo tienes, el camión tuyo, tú puedes hacer una sopa con él, pero tú no puedes utilizarlo. Entonces así no puede ser. No debe ser. No debe ser, porque en una sociedad de libre comercio es la libertad para todo el mundo, pero no libertad para un solo sector. Y además que porque tiene mucho caudal económico, tiene un poderío extraordinario, entonces establezcan las reglas de juego por encima de los gobiernos, por encima de las sociedades. Eso no se puede, no se puede. Y eso es lo que aquí se acostumbra. Los sectores que tienen mucho poder, capacidad de maniobrar y de distorsionarlo todo, cogen la ley y te la doblan, cogen los gobiernos y te lo arrodillan. Y arrodillan o doblan todo. Entonces así no puede ser. Pervierten, condicionan, eso no debe ser. Mira, el transporte, un tren que transporte pasajeros, como se ha dicho, que salga de Jaina y llegue hasta Manzanillo, aliviaría los costos de transporte, de carga de productos significativamente y ahorraría tiempo. Tú sabes la cantidad de gente que trabaja y que vive en el interior. Por ejemplo, algunas muchachas de servicio que duran más tiempo sin ir al interior por los altos costos que le cobran en función de lo que ella gana, la guagua cada día subiendo el pasaje, porque también esta es una forma de ir resolviendo el problema de divisa, el problema del petróleo, de los combustibles, que haya menos consumo de combustible, pero más capacidad de transportación, con menos unidades, pero unidades más grandes. Porque el metro, y más eficientes. El metro o el teleférico, cualquier cosa de esta, monorriel, cualquier sistema, se supone que aunque consuma, pero consume menos. Consume menos, es más eficiente, aligera tiempo y tiempo significativo. O sea que ya por ahí hay ganancias. Sobre todo es sacar de circulación
grandes cantidades. Yo no sé qué van a hacer con muchos de esos carros, porque Metardón ya no existe, se transformó tiene otro nombre. Yo transformar otra. Pero hay procesadoras de metales. Lo importante es eso, que haya donde convertir eso en esa chatarra, esas cosas, convertirlas, meterlas al fuego y quitarlas de en medio. Claro que Entonces, sí. eso es lo que hay que propiciar. Y hay que felicitar al gobierno por esta iniciativa. Yo no sé si esto es fideicomiso también, esto es una mezcla. Porque si el gobierno se ha ido en esa onda, yo no creo que del todo se deba satanizar esto. Lo único que esto hay que pensarlo muy bien, ver hasta dónde el sector privado que no sea un sector privado voraz tampoco. Que no sea un sector privado que exactamente, que sea voraz, y sobre todo si hay áreas donde el gobierno pueda recibir. Primero, el control, la reglamentación no puede entregarla. No, eso el gobierno no puede entregar la capacidad de regulación en ningún momento. Eso es lo primero. Y lo otro es, hay renglones donde el Estado puede recibir ingresos que no tiene por qué dejar que se le vayan de las manos, porque si es áreas donde hay que hacer inversiones y el sector privado va a poner las inversiones, como se hace con las carreteras, con los puentes, con esas cosas, esa es otra cosa. Pero aquí, bueno, lo que se va a comprar son las guaguas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que si las guaguas hay una empresa privada que las va a poner, las reglas de juego tiene que poner el Estado. Claro. Y entonces, porque ahora se habló, el ministro de la Presidencia, que ha estado muy activo, tan activo que, bueno, este hombre casi no, yo tengo el dato de que se acuesta casi a las 2 de la mañana muchísimas veces, porque seguirle el ritmo al presidente no es fácil. Sabe que el presidente a cualquier hora llama, a las 3 de la mañana llama a los funcionarios, ¿está despierto? Y si no está despierto, lo despierta. Entonces, y el presidente, que tú le ves que ya tiene ya unas canitas, porque nada más que está en el gobierno para dos cosas, o para ponerse con parón y privón, o para que comience la gente a envejecer. Porque es tanto el afán y las tantas cosas pendientes. No, y las enormes presiones. Y presiones por todos los lados. Luis, porque aquí hay gente que no cesan de presionar y que quieren las cosas se hagan a su modo. Claro. Y no debe ser así. Bueno, pues te decía que el ministro de la Presidencia tiene muchas responsabilidades. Hay muchas cosas que no se dicen, que no se saben, porque él se ha manejado en un perfil relativamente bajo. Muy pocas veces él aparece en los medios de comunicación. Se ha mantenido bajo perfil. Es bajo perfil, diferente a otros ministros que tenían un activismo, una participación. Pero eso no significa que el presidente lo esté requiriendo a cada rato, o que él esté embarcado en muchísimos proyectos por delegación del presidente. Entre esos está el del transporte. Es un renglón muy importante. Porque ese es un renglón sensitivo y vital. Muy sensitivo. Y entonces esa responsabilidad, además hay que lidiar con muchos intereses, complicados los intereses, y con gente complicada. Saludos para Antonio Marte. Y conflictiva, y para los Vieres, y para los que no hubieres también acordado de él. Pérez, el que heredó al hermano. El hijo. No es el hermano, es hermano de Pérez, el de... que tenía una trampa. Sí, pero el hijo de él está al frente de las normas. El hijo y el hermano. El hijo y el hermano. Sí. Bueno, entonces, yo creo que se está haciendo algo con esto. Lo único es que el Estado tiene que ser cuidadoso. Porque, por ejemplo, Danilo, hay un tema con eso del fideicomiso, que Andrés Van der Hoorn hace unas aclaraciones y unas declaraciones interesantes. Le atribuye a la politización y no deja de tener razón. Muchas veces se ha politizado, se le ha atribuido, se han endosado cosas, responsabilidades, y el sector privado se ha alzado con el santo y la limosna. Entonces, pero se ha querido también satanizar. Eso no es malo, siempre y cuando el control lo tenga el Estado, y además de eso, el Estado tenga buenos defensores. Porque yo no sé a quién se le ocurrió, por ejemplo, firmar el bendito contrato ese del peaje sombra. Eso es una barbaridad, que ya se echó para atrás. El presidente
Abinader se pagaron los cuartos y se quitó ese compromiso que había por 30 o qué sé yo cuántos años. Entonces yo no sé a qué mal dominicano se le ocurrió firmar eso. Entonces lo malo es cuando el sector privado va montado y el Estado no tiene la capacidad, la oportunidad de recibir dineros que pudiera recibir. Y entonces el sector privado hace de lo que le da la gana, encarece los servicios, los costos de todo. Y el usuario, el pueblo en sentido general, no tiene quien lo defienda. Ese es un dilema que se está planteando, por ejemplo, lo que pensábamos ahorita, con la revista. El tema del dilema, como tú dices, de la revista. En un momento determinado ya sabemos las malas experiencias que el país tenía o que la gente tenía cuando iba a sacar la revista, las filas que tenía que hacer, lo tortuoso que era esto. Eso se modernizó, aunque muchísimas veces se hablaba de que lo que hacía, bueno, se llegó a vender en la calle, se prostituyó, eso se cualquierizó, la gente las falsificaban, las vendían. Sí, las dos cosas, una eran legales, vendidas en las calles por mercenarios que andaban, traficantes que andaban bregando con esas cosas. Se dio de todo. Entre las cosas que sucedieron estuvo también el que las falsificaron. Entonces terminaron quitando eso, porque se supone que el objetivo, además de fiscal, que el Estado le puede entrar un dinero por ahí, es que los vehículos real y efectivamente sean supervisados. Sean supervisados cada cierto tiempo. Para evitar la contaminación ambiental y muchas cosas más. Sí. Evitar, por ejemplo, que salgan un vehículo con las gomas que no sirvan, un vehículo que no esté en condiciones, que le falten los faroles, que no tenga... Eso se dejó entonces en manos ya de la supervisión policial. Pero estas cosas se convierten en fuentes de peaje, de extorsión, y de búsqueda. Sí, y de espacios corruptos. Exacto, para fomentar la corrupción. Entonces, todos esos espacios hay que cerrar esos boquetes, que si queremos transparencia, si queremos realmente moralizar esta sociedad, todos esos bloques, huecos donde se pueda meter la corrupción, o encuentren espacios los que son amantes de lo fácil, bueno, pues eso hay que cerrarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, bueno, en un momento determinado lo dejaron porque ya como parte de esa corrupción y de esa prostitución o libertinaje que había con esas cosas, le pedían la revista a los vehículos que estaban, tu vehículo está bueno, nuevo, entonces por X cosas tú no la tenías todavía, no la tenía el día, ya tenía una multa, ya tenía un problema. Pero venía un carro de esos destartalados, de esos que tienen, de los dueños del país, de los padres de familia. Entonces, bueno, no, ese no le piden nada. Ni le pedían, o se la daban sin revisar. Claro. ¿Cuántos son? Aquí bueno, están. Entonces, el tema es que hubo un momento en un gobierno pasado que ya después que eso estaba más o menos organizado, que se la dieron a una licitación, se la dieron al sector privado, y hubo incluso hasta una lucha de intereses, una lucha jurídico-política y hasta de, podríamos decir, espionaje. Es una mezcla ahí. De todo, ahí se dio de todo, sí. Donde recuerdo. Se fue un sancocho difícil. Un sancocho de muchas carnes allí. Estaba envuelto el ministro Freddy Pérez, de Obras Públicas, estaba el jurista Julio Curi, y un amigo del sector privado, que no es comerciante, no es empresario, pero bueno, pero él escucha muchísimas cosas. Le dicen el espía de champán. Bueno, un querido amigo, amigo que definitivamente, amigo de mucha gente, amigo de muchos gobiernos y bueno. Tú sabes que él es un hombre de modales corteses y agradable. Yo he hablado un par de veces con él. Es muy agradable. Mi vecino de mucho tiempo, de los tiempos mozos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que ahí hubo disgustos porque algunos de la gente envuelta entendió que algunos de ellos se pasaron de listos y algunos beneficios que correspondían a X parte, pues no se la llevó otra parte. Entonces todos esos problemas se dieron allí y hubo acusaciones y enemistades y
y bueno, hasta chequeo telefónico hubo de productos de esas cosas. Sí, sí. Y seguimiento a determinados comportamientos. Bueno, terminó y a gente que se le devolvió la travesura. Quisieron hacer travesura y se le devolvieron. Y se devolvieron. Pero de todas maneras, allí hubo gente que quedó mal con otros y se llevaron algunos se llevaron un dinero, pero no resolvieron el problema. No. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, como parte de la moda del fideicomiso, se habla de que le han dado eso a una compañía. Esa compañía hasta ahora, y si no es así que nos corrijan, pero eso se llegó a publicar inclusive, la compañía va a recibir el 90%. Que es muchísimo con demasiado. El 90% y que el Estado solamente va a recibir el 10%. No yo creo como ser. que eso es ir muy montado. Claro. Muy montado y que el Estado no reciba. Eso yo supongo que eso se ha denunciado, supongo que eso se va a tener que aclarar. Tú sabes, Luis, que en ese caso hay que planificar varias cosas. La primera es esa, las partes que le tocan, los papeles, y que no se establezca un lugar de chequeo, porque eso es porque eso es imposible con el nivel de vehículos que hay aquí. Deben establecerse múltiples lugares de chequeo que evite que entonces la gente que se quiere chequear de verdad tenga que amanecer haciendo una fila, que se estuvo dando esas situaciones. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, señor director. Tenemos incluso varios videos, varias cosas allí, y hay que darle salida a esos materiales. Yo le mandé al presidente la columna que escribí, unos datos, el sueño o la pesadilla, las muchas pesadillas de tipo político que le dio a Danilo Medina recientemente. Y entonces, bueno, pero él lo que me mandó fue un material, no me contestó, sino me mandó otro material, y ese material tiene que ver con unas declaraciones que ofreció el representante en el interior del Falpo, donde le atribuye algunas travesuras que se habrían tratado de planificar o se estarían planificando para soliviantar los ánimos contra el gobierno, atribuyéndosela al PLD, a dirigente del PLD. Ya Chu Vázquez, el ministro de Interior, había dicho algo parecido. Han querido salirle como los pavos a Chu, a salirle al frente, pero lo cierto es que, no sé, cuando el río suena es porque agua o tronco trae. Mira, yo lo que creo es que nosotros debemos ser racionales y comprometidos. El país está enfrentando retos y riesgos importantes. El mundo está en ascuas y nosotros no debemos alterar el equilibrio que tenemos. Hoy están de cumpleaños el Farpo, 37. ¿Está de cumpleaños? Sí, están de cumpleaños y anunciaron que tienen un nuevo esquema, protesta con propuestas. Eso es interesante, me gusta eso, protesta con propuesta. Sí. Tú sabes que el Falpo ha ido madurando. Después del paso de Fidel, el amigo nuestro, de Fidel Santana, un joven bastante correcto que, bueno, pasó por el Congreso y dejó una impronta por allí. Sí. Y entonces debió ir a una posición importante, que era el Defensoría del Pueblo, y lo boicotearon y no llegó allí, pero bueno. Fidel Santana, él marcó un antes y un después en términos de madurez y de, yo diría, de vuelta y de trayectoria política, transitando otros senderos políticos. Sí, pero de una trayectoria diferente. Sí. Fíjate que comencé hablando de madurez, sacar de esa, el Falpo, traerlo de esa actitud belicosas y a veces situaciones bastante intrincadas que tenían que emplear la violencia o la fuerza, llevar la protesta con otros ribetes. Entonces, y después de eso parece que ha seguido esa línea y eso es importante. Me gusta eso de protestas con propuestas. Fidel ha asumido una misión diplomática. Yo supongo que esto amplía... ¿Es embajador? Sí, embajador en Uruguay,
un país sumamente importante. Interesante eso. Sumamente importante. Y además muy merecido. Fidel Santana es un caballero. Sí, es un caballero. Yo estoy seguro que República Dominicana en su persona va a tener una muy buena representación. Eso es importante, escoger buenos hombres, gente que tengan, además de valores, que tengan comportamiento. Hay alguna gente que son psicorrígidas, hay alguna gente en el servicio exterior que no da participación, que no tiene un criterio del trabajo en equipo. No. Entonces esas cosas... Y que a veces exhiben unos celos excesivos. Celos excesivos, o maltratos excesivos, o incomprensiones excesivas. Yo no sé, pero yo he estado recibiendo algunas informaciones, algunos casos, algunas situaciones que son problemáticas, porque entonces, por ejemplo, ahora en esta etapa que el servicio exterior está, y de un tiempo a esta parte, está siendo servido por mucha gente joven, muchos muchachos preparados que tienen 2, 3 maestrías y que manejan al dedillo, tienen una disciplina de trabajo y una experiencia. Y tienen conocimientos de los procesos mejor que lo que... Pero claro, porque se han preparado. Entonces a esos muchachos hay que abrirle los espacios, hay que darle las oportunidades de desarrollo y de trabajo realmente. No subutilizar a veces, qué sé yo, y además hacer evaluaciones cada cierto tiempo para el desempeño. En la medida en que esos muchachos se siguen preparando, y sé de lo que estoy hablando, realmente, en la medida que se van preparando, que van adoptando posiciones de verdaderos diplomáticos, de verdaderos representantes del país, que es lo que el país necesita, lo que el gobierno necesita o los gobiernos necesitan, que le vendan, le promuevan las cosas que tienen, los valores, las potencialidades que el país tiene, que identifiquen los nichos de negocios o nichos de mercado y que puedan promover esas cosas y colocar el país en el lugar que corresponde. Pero para eso tienen que tener una gerencia, tienen que tener una capacidad, tienen que tener personas entendidas. No escoger al compañerito fulano porque hizo campaña o porque, qué sé yo, a lo mejor usted es bueno, qué sé yo, escribió 10 libros y es bueno, pero a lo mejor escribió 10 libros y usted no es un buen profesor. O a lo mejor usted tiene muchísimo conocimiento, pero usted no tiene pedagogía. Entonces, sí. No hay alguna gente que uno le ve condiciones, a veces cuando lo nombran en la posición, se le meten unos cambios extraños. O se le meten unos cambios. Y entonces quieren atropellar a los otros. Claro. Yo recuerdo que yo tuve que hablar con un amigo, muy amigo, porque varias gente de la misión donde él estaba me contaron, ese hombre quería supervisar hasta la correspondencia privada. Yo dije, hermano, tú eres el embajador, tú no tienes derecho a abrirles cartas que vienen dirigidas a ellos privadamente. Claro que no. Eso es una violación a la privacidad que tú no tienes. Pero no es que tú no tienes derecho a eso. Y, entonces, te va a disgustar con tu personal necesariamente. Claro. Entonces, hay gente, bueno, que llegan, algunos muchachos de esos y otros que no son tan muchachos, que están haciendo carrera profesional, carrera diplomática. Entonces, y están en una determinada misión por ahí. Entonces llega un embajador nuevo. Pero ese bendito embajador nuevo, oye, o embajadora, no sé, en algún caso, pero quiere traer su equipo. Yo no te digo que no quiera traer su secretaria, que no quiera traer a alguien, pero usted tiene que respetar el equipo que usted encontró. Obviamente. Usted no puede tampoco... Y enterarse de los programas que están desarrollando, hacer tus evaluaciones, que es que le sirvan al país, no a ti. No a ti. Entonces tú no puedes, además usted tiene que respetar la jerarquía, los rangos, así como usted hay que respetarla, que usted es embajador o es embajadora, usted no puede permitir que si otro es segundo o tiene una posición importante y una experiencia ya acreditada, usted no puede, que se supone que es una decisión de gobierno, porque el que lo nombraron como secretario, lo nombraron como consejero o como ministro consejero o como lo que sea, o encargado de negocio, se supone que de aquí hubo una directriz, una decisión
una serie de factores por los cuales se tomaron esas decisiones. Entonces usted tiene que respetar esa decisión superior. Pero no, hay personas entonces que quieren a veces pasarle por encima a los rangos y coger, por ejemplo, al que barre la misión. Vamos a darle, darle la confianza a esa persona. Y el otro, vamos a cualquierizar a los otros. Y así no puede ser. Así no puede ser. Entonces, ese es un tema sobre el que, como diría el padre Abilino, de eso seguiremos hablando. De eso hay mucho que hablar. Yo voy a seguir, por delicadeza, hay algunas cosas que uno a veces no las aborda. Pero caramba, hay muchas quejas en el servicio exterior. Sí. Hay veces que eso es al revés, la tortilla es al revés. Porque yo he conocido casos de muchachos que trabajaban con embajadores, amigos míos, embajadores en distintos puntos, a los que ellos tenían que sencillamente decirle o al canciller o en su defecto al propio presidente, mire, sáqueme ese muchacho de aquí, o sáqueme esa muchacha de aquí, porque uno por cabeza caliente y que yo, y amante de muchísimas cosas, hasta a veces de hacer lío, u otras por muchas cosas más. Por indisciplina en ciertas áreas. En ciertas áreas, de todo. Y entonces, y así tampoco. Así tampoco. Pero bien, vámonos, director, a la pausa. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? Que te atreviste a intentar cosas nuevas. Que decidiste hacerlo más que pensarlo. Y que sentiste miles de nuevas emociones. Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes. Y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular. A tu lado siempre. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Mira, Danilo, bueno, para terminar la parte de fideicomiso, Andrés Van der Horst ha estado ofreciendo unas declaraciones. Andrés Van der Horst, hijo.
que está en la fiduciaria Banreservas. Entonces, él dice, con mucha, dice aquí 12 fideicomisos que ya funcionan. Andrés Badejos dice que las deudas vía fideicomiso no se consideran una deuda pública, se pagan con los resultados de las operaciones que se realizan. No sé, pero... Mira, la figura del fideicomiso, que es muy compleja, es inembargable el fideicomiso, tiene muchísimas ventajas. Yo lo que creo es que las cosas deben hacerse con transparencia y con el conocimiento de los procesos. Claro, entonces dice que los fideicomisos públicos ayudan a despolitizar. Bueno, en otros, él pone algunos ejemplos, eso quizás ahí él tenga un poco de razón, pero dice aquí que el gerente general de Fiduciaria Reserva, Andrés Van der Horst, afirmó que los fideicomisos públicos, que recordemos que los fideicomisos públicos todavía no están en la ley, eso lo van a modificar. Hay que crear pero una ley. Eso estaba en el aire, esa parte. Ajá. Que los fideicomisos públicos no se politizan, lo que contribuyen a la transparencia, lo que contribuye a la transparencia de esas gestiones y a mejores resultados. Atribuyó el gran desconocimiento que tiene la población sobre el tema y la irresponsabilidad de los políticos, todas las deudas y las dudas y los cuestionamientos que se han generado sobre el fideicomiso público. Los fideicomisos públicos no se politizan. Ahí está RD Vial, que sin dejar de ser del Estado, deja beneficios todos los años. Esos son beneficios que le dan la capacidad de buscar más dinero sin tener que irse a endeudar al gobierno para seguir haciendo carreteras. Bueno, eso, no sé, eso es cogerlo con pinza. Otro ejemplo que puso fue el de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, las EDES. Yo creo que de estas sí no se puede hablar mucho, porque estas sedes han tenido problemas. Han tenido muchísimos problemas, sí, ya señor. hemos hablado de eso aquí, porque han tenido un negocio jugoso y el compromiso ahí era de ellas invertir, y ellas no invertían nada. Entonces, yo no sé si esto es lo más, el mejor ejemplo a poner, no sé. También citó la concesión del peaje sombra de la carretera de Samaná, que en 15 años se ha pagado 3 veces, y que esos son recursos que hubieran contribuido a obras viales. No sé, porque aquí como que Andrés Badejos ha ligado un tema con otro, porque el peaje sombra precisamente es una de las cosas, fue producto del fideicomiso. Es lo que está criticando cuando se ha politizado, cómo él dice que eso evita la politización, pero si no evita la politización si no le meten la política. Porque es difícil que las pasiones de partido en una sociedad pero como una cosa es que le metan la parte del tinte político. Bueno, porque él dice que por la empleomanía, que los compañeritos que nombran, que el sector privado, bueno, pero el asunto está, si el sector privado hace negocios con el gobierno y hace un negocio redondo que va enjorquetado encima del lomo del Estado, porque ¿qué era lo que era ese peaje sombra? Eso fue un engaño garrafal, una cosa tremenda. Entonces, no sé, pero eso todavía, es verdad que hay mucha confusión. Sí, hay pero mucha también, confusión y muchos elementos que deben ser aprendidos, porque qué particularidades tenemos nosotros como sociedad. O sea, hay que empezar por que la ley de fideicomiso público sea una realidad. Yo lo que creo que aquí en muchas cosas hay que educar a la población, y cuando se va a establecer normas, cuando se van a establecer impuestos, cuando se van a crear o modificar leyes, debe compartirse las informaciones con el gran público, porque el público en definitiva lo menos que debe tener es derecho a estar informado. No, mínimamente. Entonces, aquí se toman medidas, o sea, si aquí se da el tablazo y se duele mucho, entonces después que pasan la mano. Por ejemplo, mira a qué me quiero referir. Hoy justamente anunció
el director de impuestos internos, que va a aguantar la aplicación de la norma que le va a quitar unos dineros a los médicos, por los cuales el presidente del colegio, el doctor Zenón Cava, se apertrechó y denunció esa situación, que los médicos no iban a pagar esos dineros que le querían aplicar. Entonces, bueno, yo no sé si exactamente Zenón Cava está apoyando el que los médicos no paguen impuestos. Yo creo que los médicos, como todos los sectores, deben pagar impuestos, porque ellos le cobran a los pacientes y los pacientes pagan impuestos. Lo oí en una que parece que él está buscando ampliar las alianzas con contadores, con otros profesionales diversos. Porque pero yo lo que creo, yo creo que los profesionales liberales deben pagar impuestos. Sí, todos deben pagar impuestos. Todos deben pagar impuestos, porque imagínate que nada más sean los empleados públicos o los que no están empleados los que paguen impuestos. Entonces, yo como que eso es muy... Porque tú pagas cuando tú vas al médico. Y sabemos notablemente entonces, claro, que hay sectores privados que ganan mucho y que son tímidos a la hora de tributar. Entonces, yo no sé qué parte, ¿verdad? ¿Dónde es que la parte que el doctor Zenón Cava tiene razón? Porque hay una partecita donde ellos tienen razón. Sí. Porque también si es un palo acechado que le van a dar, ya sea otra cosa. Si es que le van a cargar más impuestos, ya esa es otra cosa. Entonces, por ejemplo, como se publicó el otro día falsamente, y dije que le iban a cobrar a los empleados que tuvieran salario de 34,000 y pico, que le iban a pagar, iban a aumentar de un 15 a un 25%. Esa fue una noticia falsa. Claro, eso lo publicaron como parte de una campañita para hacerle daño al gobierno central, porque hay un componente político envuelto para ir erosionando poco a poco la imagen. Es parte de una guerra sucia. De una guerra sucia para justificar el CEBAN que quieren algunos. Entonces, bueno, eso no es así. Se aclaró después que no era así. Pero, ¿a qué quiero yo finalmente llegar con esto? Que el gobierno tiene que ser cuidadoso, informar más, edificar mejor a la opinión pública y concientizar, así como se quiso hacer aquella vez con el asunto de la reforma tributaria, que bueno, de allá para acá los sectores políticos y otros entendían, dicen, no es que no se tenga que hacer, pero no es el momento. Se lo dijo el presidente Fernández y se lo dijeron otros voceros políticos, que no era el momento, aunque se reconoce que hay necesidad de hacer una reforma integral en algún momento. Es para que no tenga que estar echando para atrás, porque esto se ve. Se publicó y se aclaró que eso no era verdad, pero finalmente ahora se dice que la norma lo que indica que existe, que la norma se va a posponer su aplicación, lo que te indica que estaba la norma. O sea, entonces, y se estuvo aclarando que no, que eso no es así, que sí yo, pero en el fondo lo que hizo fue que el Colegio Médico descubrió que le iban a aplicar el asunto y lo denunció. Entonces ahora como presión el gobierno echa para atrás. Entonces, porque también si el gobierno se lleva de que cuantas veces toma una decisión y hay presiones, va a tener que... ahí pierde la autoridad. Entonces pierde la autoridad. Y no debe ser. Porque una cosa es escuchar, un gobierno que escucha, un gobierno que oye. Escuchar y ser flexible. Y ser flexible, pero eso es en determinados momentos y hasta cierto punto. Claro. Si eso se convierte en una norma o se convierte en lo habitual, entonces ya se daña y se le pierde el respeto, se pierde la autoridad. Sí, se erosiona la autoridad. Que a propósito, ya finalmente para irnos a la última pausa, hubo a un fulano, creo que de Baní, que le echaron mano porque se puso hasta que amenazando con carabina vacía desde las redes al presidente, al jefe de la policía y a cuantas jefes él se le ocurría. Él creía que él podía acabar con medio mundo. Tú sabes que cogieron y le echaron el guante. Sí. Y yo creo que debe penalizarse eso, porque no quiero yo que empiece gente que es un relajo, que estaba medio loco, no. Eso debe ser penalizado. Pero claro, así como en uno dominicano en Estados Unidos, que se puso a hablar disparate por allá, y también que era también con relación al presidente dominicano. Y yo voy para allá, y yo allá tengo mis guardias, y yo qué sé yo cuándo, muchísimo disparate. Y entonces, bueno, parece que tenía un cable atravesado, pero bueno, le enderezaron el cable, pues le echaron mano. Por una cuestión del respeto que hay, o el acuerdo entre los distintos países, o la responsabilidad de un país con el otro, le echaron mano a aquel lado, no fue porque aquí. Allá hay una norma en los Estados Unidos
que los organismos de inteligencia y organismos especializados norteamericanos deben atender amenazas a mandatarios extranjeros que vayan a visitar Estados Unidos. Claro. Y la amenaza es pública o privada, de una vez tienen que intervenir. Claro, entonces ese ciudadano se puso a hablar disparate allá. Sí. Ah, caray, le echaron el guante. Incluso lo hizo más de una vez. En una segunda vez le echaron el guante. Y ya se cayó, ya no hizo nada y ya se hizo lo que había que hacer con él, meterlo en norma. Así es. Y entonces, bueno, con este otro, ahí apareció en la prensa, él detrás de una reja ahí. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Usted no puede estarse equivocando. Entonces, claro, el presidente, como es natural, o los que manejan la seguridad del Estado y de la persona, de la figura del jefe del Estado, como es natural, han reforzado la seguridad del presidente. Por donde quiera que el presidente sigue haciendo su vida normal y siendo tan abierto, campechano. Andaba en una guagua de la corredor de la que Chuchi. a veces yo creo que él saluda demasiado. Pero pero está bien cuidado, olvídate, cuando él va en su ruta hacia Palacio, donde quiera, eso es cada 100 metros, ¿qué cada 100 metros? Cada 50 metros hay un policía. O hay una seguridad. ¿Tú recuerdas los tiempos de Balaguer cuando había? Porque ahí eran el G con la ametralladora. Era el G con la ametralladora. Entonces era cuando iba para Baní, para Ocoa, para Santiago, era desde aquí hasta Santiago, cada trayecto, cada tramo tenía tramo. Y en todos los puentes, todos los sitios, había un guardia, 2 guardias juntos, con un fusil. No, el presidente no tiene esas cosas, pero hay un equipo. Sí, cada 50 metros por lo menos. Entonces yo vi el día pasado que estaba dando vueltas, ya lo dije el otro día, en el entorno de mi casa, dando una caminadita en la mañana, vi que pasó, hay un dron también que viaja como un chinazo, según va la ruta. De manera que ahí queda todo. Ese es bueno, el ahí dron queda es todo. bueno. Pero yo no me he dado cuenta, yo siento el sonido que va, y cuando miro un dron que va como un chinazo ahí arriba, recorriendo el mismo trayecto de la caravana. Sí. O sea que el presidente salió de su casa, salió el dron atrás. Pero muy bien eso. Muy bien. Bien, vamos a la pausa última, director. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? Que te atreviste a intentar cosas nuevas. Que decidiste hacerlo más que pensarlo. Y que sentiste miles de nuevas emociones. Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes. Y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular. A tu lado siempre. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Vamos a poner, director, en lo que me mandaron de grupo de la oposición que se ha dado. Caramba, se me quiere ir adelante del director. El asunto es que se están atribuyendo al Falpo. Perdón, al Falpo no. El Falpo está ofreciendo una declaración. Está ofreciendo unas declaraciones en Tenares, donde el presidente, el vocero de ellos allí, dice que esta gente del PLD, al cual le atribuyen, dice que se embolsillaron más de 21.978 millones de dólares y quieren desestabilizar el país para que el pueblo se olvide de lo que hicieron. Entonces, el vocero del Falpo ofrece una declaración ahí y dice, yo conozco PLDistas que han estado y que están en esta situación. Entonces, vamos a ver eso que me mandaron. Me mandó un querido amigo después que yo le mandé la columna. Entonces vamos a ver eso, señor director. Vamos a ver qué dice el vocero del Falpo en Tenares. Un grupo de la oposición que se ha dado a la tarea a querer utilizar nombres, buscando beneficios propios de la gente del PLD. Y esa gente no tiene criterios siquiera para salir a la calle a hablarle a la persona. Yo conozco personas del PLD que son amigos míos, que están trancados en su casa y no salen porque les da vergüenza. Incluso aquí hay funcionarios que no se dejan ni ver de la vergüenza que tienen. Entonces yo no sé cómo que hay gente que se presta. Si usted tiene un chin de vergüenza, no debiera salir a la calle ahora mismo. El PLD, la gente del PLD, debieran quedarse trancados por un tiempo, como hizo Danilo, que duró un año y no le daba la cara a nadie. Debieran de hacer eso. Porque es que su herida está fresquecita. Si mira, ahí están, los ejemplos están ahí, todos los que están presos. Hay uno que devolvió 25 millones, otro devolvió 4. Es una vagamundería. Entonces la gente tiene que tener, nosotros tenemos que cuidarnos que no quieran usar nuestro sello. Mira, para un llamado a huelga ahora en estos momentos, el Falpo coordina con la coordinadora y tiene que estar sellado con los dos sellos, porque estamos a una coordinadora provincial y Falpo municipal. Si no tiene los dos sellos la coordinadora y el sello del Falpo, no tiene validez. Eso crea lo que hace. Y respecto a la escuela de los pomos que usted me decía, mira, nosotros hicimos una marcha, una manifestación para la escuela de los pomos y no hubo que tirar un tiro, porque el Falpo está buscando nuevas modalidades. Están trabajando, hay un ingeniero que está trabajando. O sea, entonces uno no tiene forma de decir voy a luchar, voy a llamar a un paro municipal, porque no, mira, la carretera Tenares-Salcedo está lenta porque están trabajando. Entonces, ¿cómo tú vienes a llamar a un pueblo a una huelga? Un grupo de la oposición que... Mira, Danilo, yo creo que esa es una posición sensata, lo que decíamos ahorita. Tú dices, pero nosotros, si están trabajando, si están resolviendo... Entonces, dice, está lenta, pero está trabajando. Se está trabajando. Dice, nosotros no tenemos por qué estar... Entonces, yo creo que esa es una posición madura, como decía sí, ahorita. Muy juiciosa. Y muy juiciosa, de mucha responsabilidad. Entonces, yo creo que el amigo que me mandó esto es porque, como yo decía que Danilo, que no sale a la calle, aunque pero sí sale a los locales del partido, donde él está reunido, está rodeado más bien, de la gente que está comprometida ciega con él, porque bueno, se beneficiaron de su régimen. Entonces, ellos están amenazando con carabina vacía, diciendo que el pueblo quiere que ellos vuelvan al poder, que ellos vuelvan en el 24 y muchísimas cosas más. Entonces, realmente para despertar la esperanza, pero al contrario, la esperanza que era verde, ustedes yo no sé de qué color la pusieron porque la mataron. Sí. Entonces, yo realmente creo que es cierto que la oposición no puede tirarse a muerto, tiene que defenderse, hasta contraatacar, pero hay algunas delicadezas que obligan. Así es. ¿Tú me entiendes? Hay algunas delicadezas que obligan. Y yo creo que hay gente ahí que debería, como dice el señor representante del Falpo, si usted no tiene vergüenza de salir a la calle, no salga, pero por lo menos no esté hablando ciertas cosas. Yo veo algunos voceros del comité político, por ejemplo, miembros del comité político del PLD, que todos ellos con posiciones que, por eso es que algunas damas, por ejemplo, le llegaron a decir, pero usted no estuvo en una posición... usted no estuvo cuando fue, por ejemplo, la vicepresidenta, y usted no estuvo ahí cuando pasaban esas cosas. ¿Por qué no? Entonces, hay gente que no tiene determinada autoridad moral
para estar haciendo determinados planteamientos públicos. Me gustó, finalmente, director, me gustó unas declaraciones de una entrevista que le hicieron a David Ortiz, donde él dice que a él le preocupa la juventud de la República Dominicana y lo que viene en el futuro. David que acaba de ser exaltado al Salón de la Fama. Claro, entonces él, que es un exponente, un referente de las buenas acciones, yo creo que esa preocupación de David Ortiz es compartida por mucha gente. ¿Qué está pensando la juventud? ¿Está pensando en el futuro, en el inmediatismo? ¿Está preparándose para ese futuro? El futuro hay que construirlo. Claro que sí. Pero se construye con las buenas acciones, con la preparación. Se construye en el presente. Entonces, hace bien David Ortiz con ese mensaje muy positivo. Un aporte más de David Ortiz. Gracias a él por esos aportes y los muchos que nos dio y los muchos batazos que dio. Sí. Le dio a él que, por cierto, en algunos casos de que creían que él utilizaba esteroides. A cada rato le estaba examinando. Claro, pero él sobrepasó todo eso. Es un gran ciudadano. Bien, nos vamos, señores.